Todavía no terminé las diapositivas pasadas, ¿cierto? Ajá, no, profesor, dijo que iba a continuar hoy día. Ya. Se quedó en las funciones del cerebro. Sí, eso justo voy a tratar de... Voy a buscar el anterior, ¿ya? Para... Ya, ahora sí ven la pantalla anterior. Sí ven, ¿no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Bien, la clase de la semana pasada empezamos a hablar acerca de lo que eran los hemisferios cerebrales. Fundamentalmente, la importancia era reconocer cómo estaba formado, qué forma tiene, cuánto pesa, qué tipo de conexiones tiene. Estamos hablando acerca también de las diferencias de las estructuras que conforman el cerebro. Habíamos estado hablando de las, fundamentalmente de las cisuras y de las diferencias que había entre el cerebro masculino y femenino. También habíamos tocado así una parte de lo que era fundamentalmente los hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Entonces voy a tratar de avanzar, ¿ya? Para poder... Bien. Entonces, empezamos. Habíamos dicho que el cerebro, fundamentalmente, ustedes están viendo ahí, ¿de acuerdo? Que es tiene la forma de un guante de box, ¿cierto? Y pesaba entre 1200 a 1400 gramos. Habíamos dicho que la diferencia no estribaba en el volumen, sino fundamentalmente en la cantidad de neuronas y conexiones. Habíamos dicho también que el cerebro masculino tenía más somas o cuerpos celulares, mientras que el cerebro femenino tenía más conexiones, o sea, tenía más axones. Entonces, eso indicaba pues que durante el primer año de vida se desarrollaba esta diferencia fundamental. Entonces, habíamos visto también ahí disecando las diferencias entre el lóbulo, 5 lóbulos, ¿cierto? Lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo de la ínsula.
también habíamos mencionado, de acuerdo, de la morfología externa. Habíamos dicho que tenía esa apariencia, de acuerdo, de un guante de box, pero era un determinado color. Ese color nada más que era el producto de ¿qué? De la cantidad de sustancia gris. Y nosotros sabemos que la sustancia gris fundamentalmente se encuentra en los 7 milímetros de la superficie del cerebro, llamado corteza cerebral. Es como una capa, es como una naranja donde esa capa delgadita es la que ahí permitía ser el centro de las actividades superiores. Llámese afectividad, llámese percepción, llámese voluntad, llámese atención, todo lenguaje, todo eso se procesaba en estas zonas llamadas corteza cerebral. Cuando digo de corteza es la capa que lo envuelve. Por eso que a la medida que va avanzando la edad de un individuo, el color también va cambiando y las estructuras también. Ahora, había pequeñas zonas, de acuerdo, que podíamos observar como unas pequeñas líneas. Había dicho que esas líneas eran nada más que las fisuras o fisuras, ¿sí? Y entre ellas hay una determinada masa de tejido cerebral que le llamábamos giros o circunvoluciones. Entonces, cada lóbulo del cerebro presenta cierta cantidad de circunvoluciones, ¿de acuerdo? A ver, ya. Entonces, la siguiente hablaba también acerca de la corteza cerebral, ¿cierto? Habíamos dicho que la corteza cerebral presentaba 6 capas. La capa más externa era la capa molecular, ¿de acuerdo? La capa siguiente era la capa granular, así como en el cerebelo, ¿se acuerdan? Sí, células más pequeñitas, la capa granular, de ahí viene una capa piramidal, ¿cierto? Ustedes ven las células piramidales que predominan ahí, ¿de acuerdo? Entonces, así es como vamos avanzando hacia la cuarta capa, capa granular interna, la capa piramidal interna, donde se destacan fundamentalmente las células piramidales grandes, y la última capa llamada multiforme, donde se encuentran las células de Martinotti, ¿de acuerdo? Entonces, concluyendo, ¿cuántas capas tiene la corteza cerebral? 6. ¿Cuánto más o menos mide? Entre 5 a 7 milímetros. ¿Dónde se encuentra? Cubriendo a todo el encéfalo, el hemisferio cerebral. Habíamos dicho que había varias circunvoluciones, y una circunvolución, de acuerdo, longitudinal o que separaba, se llamaba la hoz del cerebro, o interhemisférica, porque dividía a ambos hemisferios. Ahora también habíamos mencionado de las funciones, en este caso del sistema nervioso central, en este caso del cerebro. ¿Qué hacía el cerebro? Fundamentalmente controlaba las funciones vitales, ¿cierto? Y ustedes saben que las funciones vitales tienen que ver con la función cardiorrespiratoria, con la función de eliminación, llámese de la orina, las heces, la digestión, el sueño. Eso eran funciones vitales. Para luego seguir aclarando acerca de los órganos de los sentidos. ¿Qué significaba? Que recibe, procesa, integra, interpreta todo lo que llega a través de los órganos de los sentidos. Todos los sentidos, ¿sí? Con la diferencia que en el sistema olfatorio, que es el más antiguo, es el más prehistórico del cerebro, no pasa fundamentalmente por el tálamo. Tiene conexiones, sí, de acuerdo, pero no pasa por ahí. Entonces, el resto, todos los sentidos necesariamente tenían que pasar por el tálamo. Además, también habíamos mencionado que permite controlar, ya dije, el lóbulo frontal, el control de movimiento. Es decir, nosotros nos empezamos a desplazar, y quien nos organiza y nos dice, oye, quiero mover mis 2 dedos, el índice y el medio, como si fueran mis piernas.
Entonces, la corteza frontal lo que hace es envía la señal, envía el mandato, pero quien se encarga de ir poco a poco ejercitando eso eran los ganglios basales. Y a partir de ahí mandaba las señales para que poco a poco ese movimiento motor se adiestre y permita que quien coordine es el famoso cerebelo, de acuerdo, que adquiera la experiencia, fundamentalmente la destreza. Por eso que esos movimientos motores lo hacíamos ya, cuando lo hacíamos, repetíamos mucho tiempo, definitivamente nos permitía llegar y realizarlo casi de forma inconsciente, ¿cierto? Cuando caminamos, cuando corremos, montamos bicicleta, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos que tener ese nivel de experiencia, pero ese mandato lo hacía fundamentalmente, vuelvo a repetir, la corteza frontal. Luego, también había mencionado, ¿de acuerdo? La otra función que era la responsable de nuestras emociones, que nos permitía pensar, razonar, sentir, ser quien somos fundamentalmente. ¿Qué indica eso? Que nosotros hay estructuras que, por ejemplo, guardan la memoria. Ya les voy a dar un dato, ¿ya? Es el hipocampo, quien nos permite tomar una actitud, una decisión, una vivencia, ¿de acuerdo? Es la amígdala. Y esa mandaba, obviamente, al hipotálamo para que pueda desarrollar esa capacidad. Entonces, todo eso se daba una y otra vez de forma coordinada. Por eso que dije, hay 3 tipos de fibras, ¿de acuerdo? En la corteza cerebral. Fibras interhemisféricas, por ejemplo, el cuerpo calloso, que le dije, en las mujeres es mucho más grande que en los varones, ¿de acuerdo? 30% más. Después estaban las fibras de proyección, es decir, asociaban la zona cortical con la intracortical, o sea, comunicaban. Y las fibras de asociación que asociaban diferentes lóbulos. Por ejemplo, si yo quiero tener la idea de expresar un concepto acerca del cerebro, entonces tengo que coordinar mis movimientos, los músculos de la laringe, para producir determinadas palabras. Esas palabras, de acuerdo a cómo las interpreto, cómo quiero llegar a ustedes, lo hacen a través del área de Broca, que estaba en el lóbulo frontal, hacia el lóbulo temporal, que es el área de Wernicke. Ustedes también hacen lo mismo cada día de su vida. Cada vez que desarrollan esta capacidad, tienen esas fibras. Entonces, nuevamente, fibras interhemisféricas, fibras de proyección y fibras de asociación, ¿de acuerdo? Fibras interhemisféricas, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, derecha, izquierda o viceversa. Fibras de proyección significaban que conectaban, así como rayos, la zona cortical con la intracortical, de acuerdo con la actividad consciente con lo inconsciente. Y por último, las fibras de asociación, donde conectaba el lóbulo frontal con el temporal, con el parietal o con el occipital. Por ejemplo, si yo en este momento les digo, ¿qué color es la naranja? Naranja, amarillo, verde. ¿Qué están asociando? Están asociando el recuerdo con la forma. ¿Y cómo lo han distinguido la forma? Obviamente en el lóbulo occipital. Si les preguntara, ¿qué sabor tiene? Ya miren cómo van integrando. No solamente la forma, sino la idea es de poder tener ese recuerdo. Si uno no lo graba, si uno no lo experimenta, el cerebro prácticamente se hace así, signos de interrogación. Si les preguntara, ¿qué sabor tiene la naranja? Dulce, ácido, amargo, ¿cierto? Entonces, eso me va indicando cómo he ido procesando. Entonces, para eso sirven esas fibras. Entonces, primer concepto, sustancia gris es la corteza cerebral. La fibra de asociación, la fibra, como se dice, de proyección o interhemisférica es sustancia blanca, o sea, son los axones. ¿De acuerdo? Bien. También habíamos mencionado
acerca de cómo se encargaba del aprendizaje, la memoria, cómo nosotros éramos, por ejemplo, ustedes están viendo la imagen, ¿cierto? Pero en el fondo de esa imagen hay otra imagen, ¿de acuerdo? Que es un corte lateral. Entonces, una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. Si yo le preguntara, a ver, Pati, ¿qué fondo tiene la imagen de la diapositiva? ¿Qué color es? Negra. Negro, muy bien. Y si te preguntara, ¿cuál es la forma de acuerdo del cerebro? ¿Qué dirías tú? Pati, ¿qué forma? Una cosa es el fondo, ya, y otra cosa es la forma. ¿Perdón? Como un guante de box. Muy bien, como un guante de box. Otros lo quieren definir así de forma muy, muy vaga, muy difusa. Dicen, es un ovoide nada más. Pero si nosotros vemos así como un guante de box, ¿cierto? Bien, sigamos. ¿Qué son los hemisferios? Ahí está, derecho e izquierdo. Por eso había mencionado cuál es la diferencia entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, de acuerdo, planifica, organiza, ¿cierto? Mientras que el hemisferio derecho se encarga fundamentalmente de la intuición, de la creatividad, de la plasticidad. Entonces, esa misma diferencia lo podemos encontrar en los diferentes seres humanos. Por eso que también los hemisferios y el cerebro también tiene diferencias muy bien marcadas. Por ejemplo, a ver, si yo les dijera cómo llegar, por ejemplo, cómo llegar del instituto, por ejemplo, de la avenida Wilson hasta Alfonso Ugarte, que es el otro local de la clínica. Si le pregunto a un hombre, diría, a ver, profesor, usted agarra, sale por Pasaje Rosita, dobla media cuadra hacia la derecha y agarra de frente 2 cuadras y voltea a la izquierda. Eso lo diría un hombre. ¿Cómo lo diría una mujer? ¿De acuerdo? Una mujer diría, a ver, profesor, mire, usted sale por la puerta que salen los profesores que da a Rosita, usted va a ver ahí fotocopias a la salida. Llega a la esquina y seguramente va a encontrar un tacho de basura, ¿de acuerdo? Luego voltea y avanza a la derecha y va a ir por un caminito. En ese caminito hay un mercado. En ese mercado también usted va a ver, venden desayuno, venden ceviche de pota, venden, como se dice, y justo en la esquina hay un edificio grande, ¿sí? Cuando llega al fondo, ya va a haber el famoso partido aprista. ¿Qué indica eso? Que cuando una chica lo describe, no lo organiza, simplemente lo que hace es pantallazos visuales, todo el recuerdo visual, cómo se ha impactado ella y ella lo va relatando. Mientras que un hombre, ¿de acuerdo? Lo que hace es agarrar y traza una ruta en su cerebro. Por eso que las personas fundamentalmente cuando se expresan tienen esa particularidad. Por eso vuelvo a repetir, hay diferencias fundamentales en los hemisferios, ¿de acuerdo? Tanto derecho como izquierdo. A ver, otra diferencia clave. Por ejemplo, los hombres son muy impulsivos, mientras que la mujer lo piensa, lo medita, ¿de acuerdo? Y ella previene la situación. ¿Cómo así, profesor? Lo hace de la siguiente manera. Por ejemplo, si ella está manejando su automóvil y alguien, ¡fum!, como ahora posiblemente cruce en su carril, en su camino y no le deje avanzar, ella pensará, lo voy a tratar de, primero freno y trato de mantener el control, ¿cierto?
En cambio, el varón, pum, para el carro, se baja y no sabe con quién se va a enfrentar y lo agarra como si sea a golpes o lo invita a pelear. ¿De acuerdo? Entonces, he ahí la diferencia cómo nosotros, los hemisferios empiezan a organizarse. ¿De acuerdo? El hemisferio izquierdo es fundamentalmente impulsivo, toma la iniciativa rápidamente. En cambio, el hemisferio derecho lo que hace es planifica, intuye, se prepara. Por eso la diferencia fundamentalmente entre los cerebros de un varón con una mujer. También, a ver, los hemisferios cerebrales estaban divididos de acuerdo por diferentes, como dije, fisuras o surcos, ¿cierto? En la cisura, de acuerdo, que divide ambos hemisferios, se llama cisura, le dije, interhemisférica o longitudinal. Pero viéndolo de perfil, el cerebro podemos decir, hay una que sube de abajo hacia arriba, es la famosa cisura de Silvio, y hay otra que baja dividiendo, esa es la cisura central o cisura de Rolando. Y así hay una que divide el óvulo parietal del occipital, se llama parieto occipital. Entonces, todo esto se va visualizando en el hemisferio cerebral y hoy día lo vamos a aprender. Por eso que habíamos visto diferentes surcos y circunvoluciones. A ver, entonces, bueno, quien ha rayado seguramente lo va a borrar, ¿ya? La pantalla, que no he sido yo, por si acaso. Ya, entonces, esta es una vista inferior, esta es una vista lateral, donde vemos las circunvoluciones a nivel del lóbulo frontal. Miren, esta que sí voy a seguir así, a ver, lo voy a hacer yo con esa aplicación de lápiz. A ver, voy a buscar la aplicación. A ver, ya. A ver, marcador. A ver, bueno. A ver, un ratito. A ver, como lo han hecho de color rojo, lo voy a hacer de color ya, azul. A ver, ojalá que me ya. Voy a pasar, ¿ya? Buenas noches, profesor. Hola, hija, buenas noches. Es la famosa cisura de Silvio, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora voy a hacer la otra, que baja por acá. Esa es la famosa cisura de Rolando, que va hacia abajo, ¿ya? Solamente la otra que le dije, esas cisuras claves, eso se ve en un corte interno, pero a veces dice, oye, la que divide aquí, pero aquí en esta vista no se puede visualizar. Voy a cambiar de imagen seguramente para poder visualizar. Entonces, cisura de Silvio, cisura de Rolando, no se olviden, ¿ya? Lóbulo, a ver, lo voy a pintar, a ver cómo, voy a coger otro color. Todo este es el lóbulo frontal, ¿ya? ¿De acuerdo? Lóbulo frontal. Voy a pintarle otro color. A ver. Uy. Otra vez no. Ya, el lóbulo occipital. Lóbulo parietal. Y por último, lóbulo temporal. ¿Ya? No se preocupen, eso no va a quedar así. Solamente para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ya? Entonces, así es como están divididos las circunvoluciones y los lóbulos.
Los surcos, vuelvo a repetir, se llaman surcos, se llaman cisuras, porque permiten dividir. Hay 4 principales. Y las áreas que se encuentran en medio de esos surcos se llaman giros o se llaman circunvoluciones. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente. ¿Qué sucede? Como yo les dije, a ver, 25 semanas. En las 25 semanas ya prácticamente casi tiene una forma de lo que va a ser el cerebro definitivo. En las 30 semanas, miren, ya, de acuerdo, ya se empiezan a observar las principales cisuras o surcos. En las 33 semanas empieza a tener ya más una apariencia humana. En el adolescente, prácticamente ya cuando ya pasó el nacimiento, entonces se visualiza este tipo de cisuras, circunvoluciones. Es como cuando yo agarro la pasta dental y empiezo a jugar, sacarle el contenido, así va cayendo la masa de esa pasta dental, de ese dentrífico, y se va acumulando y se va retorciendo. Esos son las circunvoluciones. Por eso es que nos permite, de acuerdo, mientras más enrevesado, mientras más serpenteante, mientras más apretado, vamos a tener mayor capacidad. Esa capacidad lo da nuestras circunvoluciones, porque no das áreas. Ustedes ven que el cerebro nunca es plano. Cuando empieza a tener pequeñas grietas, ¿de acuerdo?, que se insinúa, significa que estamos perdiendo masa encefálica. Y recuerden, las neuronas se van muriendo en la medida que va avanzando nuestra vida por diferentes circunstancias. Bueno, esto es un esquema, ¿de acuerdo?, de cómo está formado el sistema nervioso central, la médula espinal, ¿de acuerdo?, el cerebelo, el mesencéfalo, el diencéfalo. Esto es lo que estamos desarrollando. Miren todo lo que hemos ido avanzando, ¿ya? ¿De acuerdo? De la meninge, la médula espinal, el bulbo raquídeo, ¿sí?, el cerebelo, mesencéfalo, protuberancia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día estamos ya desarrollando telencéfalo. Bien, vamos a seguir. ¿Esto se puede borrar? Me imagino que sí. A ver, voy a ver la opción acá. No, alguien de... No sé, lo hago. No soy yo. Ya, entonces, a ver. Los hemisferios. Como dije, el izquierdo, ¿qué hace? Procesa. Y para que se acuerden más o menos lo siguiente, como un adelanto a las siguientes diapositivas, ¿ya? Las que toca hoy día. Einstein representa un cerebro masculino y recuerden, él cuando empezó a hablar, fundamentalmente a los 6 años, y él tenía una ingenio, tenía un amor a las ciencias, a las matemáticas, fundamentalmente. Por eso es que las personas, en este caso, los varones, cuando están frente a una pantalla de un televisor, se enfocan ahí y nadie los mueve. En cambio, las mujeres, cuando están frente a una pantalla, hacen diferentes funciones. Hablan por teléfono, se están preocupando, están escuchando lo que sucede alrededor de ustedes, todo. Y por eso que, porque son mucho más intensas, ¿de acuerdo?, demuestran mejor sus emociones porque tienen un lóbulo temporal más desarrollado, eso que le da la posibilidad de expresar mejor sus emociones. Por eso es que las mujeres son las que son más afectadas ante la depresión. En cambio, los varones desarrollan autismo, desarrollan dislexia, problemas en el lenguaje y probablemente hasta epilepsia en etapas tempranas. Mientras que una mujer, de acuerdo, salvo que haya existido un estado de hipoxia, un proceso febril muy alto, un traumatismo encefalocraniano, etcétera, puede de cierta manera padecer. Pero entonces, ¿qué nos indica eso? Que el cerebro también está expuesto a determinadas situaciones. Por eso es que las enfermedades afectan de forma determinada al varón y también a la mujer, pero de forma distinta, ¿ya?
¿Quiénes desarrollan más rápido el ACV? Los varones. ¿Quiénes desarrollan más los infartos? Son las mujeres. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden presentar. Entonces, ¿qué funciones podemos... Uy. Ya. A ver, ¿dónde está? Ya. Estos cuadros siempre aparecen. Ahí vamos a... Ya, a ver. Nos habíamos quedado acá. Ya. Ay, señor. Ya. Entonces, ¿qué indica esto? Ahí vemos, fundamentalmente, ¿qué hace el hemisferio izquierdo? ¿De acuerdo? Es más lógico, es más objetivo, se fija en diferencias, ¿de acuerdo? Es más estructurado, prefiere la certeza, es mucho más analítico. ¿Qué hace el derecho? ¿De acuerdo? Actúa de forma más al azar, es más intuitivo, es más subjetivo, es más espontáneo. Por eso que las chicas fundamentalmente, ¿de acuerdo? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Tener una lesión. Por ejemplo, si alguien tiene una lesión en el hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Entonces, está más desarrollado el lenguaje, por lo tanto, va a estar más afectado el lenguaje aquí que una lesión del otro lado, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Al momento de poder ubicar, y ustedes que van a estar protegiendo, estimulando, recuperando, rehabilitando a los pacientes con algún trastorno neurológico, ustedes van a tener que, de este conocimiento, a partir de ahí, desarrollar toda la actividad de sus terapias. Por eso es importante que ustedes sepan diferenciar y puedan explicarle, no solamente al paciente, sino también, fundamentalmente, a los familiares, para que a veces ellos, de una u otra manera, ayuden en las terapias o en el tratamiento. Bien, vamos a pasar al siguiente. Ya. Ya. ¿Quién está jugando con su lápiz? Ha quedado ahí porque yo no lo puedo borrar. Bueno. Ya, primera diapositiva. A ver, vamos a ver, pasarlo para acá un ratito. A ver. Ya, vamos a bajarle un poquito. Le dije, cuando nosotros hacemos cortes en el cerebro, podemos visualizar las estructuras. Por ejemplo, si este es un corte horizontal donde divide superior, inferior. Este es un corte vertical donde divide anterior de posterior, y este es un corte también vertical, pero justo pasa por la hoz del cerebro, por la cisura o cuerpo calloso, divide derecho e izquierdo. Y ahí están las imágenes. ¿Cómo se observan? Ahí están en el centro los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? Sí. Esta es la parte posterior y esto es anterior, ¿de acuerdo? Igual, los ventrículos laterales, ya, ahí está, este es superior, este es inferior. Y este es un corte de vista lateral. Entonces, ¿qué indica eso? Aquí vemos las imágenes, ¿sí? ¿Cómo le dije que se llamaban los cortes así? Que cortaban el cerebro de forma vertical.